Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la presente sesión de la materia de prácticas laborales. Vamos a agotar lo que es el contenido programático en la presente materia. La presente sesión, que es coordinada de manera síncrona, pues vamos a continuar hablando un poco de lo que son las prácticas en el derecho del trabajo, prácticas laborales. Habíamos quedado la anterior oportunidad hablando un poco de esta parte de las vacaciones y el bono vacacional, que, por cierto, quienes pudieron asistir a la audiencia pública de juicio del caso al cual fueron todos debidamente convocados, pues se pudieron haber dado cuenta de la importancia de lo que es el salario y lo que es cuando existen diferencias en el mismo, su incidencia posterior en los conceptos prestacionales, los conceptos derivados de las prestaciones sociales y todos sus conceptos. Entonces, hoy pues vamos a continuar hablando un poco y viendo cómo se ve ya en físico, por llamarlo de alguna forma, o en una forma más ilustrativa, eh, los cálculos de las vacaciones eh, y el bono vacacional. Tenemos claro cuánto se acredita por cada uno, cuántos días se acreditan por cada uno de estos conceptos a partir del primer año efectivo de prestación de servicio. Entonces, vemos aquí que en un cuadro en el que podemos ver, cuando el trabajador cumple un año, entonces accede a este beneficio que son vacaciones con descanso remunerado. Estas vacaciones sabemos que, como lo vemos aquí en un cuadro, SND sería el salario normal diario, que sabemos que es producto del resultado de dividir el salario mensual normal entre 30 y allí obtenemos un salario normal diario. En principio, si el trabajador tiene un año, entonces aquí serían 15 días, tal y como observamos acá en el cuadro que está visualizándose como ejemplo. Entonces multiplicaríamos ese salario normal diario por el número de días. Allí pues nos va a dar un monto y eso en principio es el monto que tiene adeudado. Recuerden que las vacaciones en principio el primer año son 15 días hábiles más otros días que pueda tener en cuanto a que hayan sido días hábiles efectivamente y que en esos días hábiles hayan existido feriados, pues tienen que ir allí incluidos en lo que es eh, ese pago de ese concepto. Pero también, como sabemos, y aquí lo vemos en el cuadro, existen casos en los cuales pues no se ha cumplido con el año efectivo de trabajo. Esto no quiere decir que el trabajador no tiene derecho al pago de las vacaciones, porque la ley nos especifica que sí tiene derecho de conformidad con el artículo 196 de la ley a que fraccionadamente se les pueda hacer reconocimiento de este derecho a los trabajadores y en este caso tengo que hacer la aclaratoria que serían por meses completos de trabajo. Es decir, si un trabajador tiene 6 meses y 15 días, pues entonces habría que calcular las vacaciones fraccionadas de conformidad con el salario normal diario por el número efectivo de meses completos que hayan sido trabajados. Entonces, en ese caso de 6 meses y 15 días, pues ya no estaríamos hablando de 7 meses, sino 6 meses. ¿Cuántos serían 6 meses de trabajo? Si al año tenemos 15 días eh, por concepto de vacaciones, pues en este caso serían los 7
punto 5 días a los efectos de que calculemos la parte de la fracción que se le puede adeudar a un trabajador. Entonces, en este caso, y aplica similar para el concepto de bono vacacional, eh, vamos a obtener que para dividir esa fracción, pues entonces vamos a tener que la operación es cuántos días son acreditados al año. En el caso de que ya el trabajador tenga un año, eh, 2 años, perdón, 2 años, en el caso de que tenga 2 años, pues entonces sería 15 más uno, que serían 16 días por estos conceptos, igual para ambos conceptos. Y si está en el transcurso de un año, y colocando el ejemplo similar, 1 año, 6 meses y 15 días, pues entonces sería un año, sería en este caso 1 año y 6 meses. Pero vamos a calcular en solo la fracción, por ejemplo, porque ya le han pagado el año, en el caso que se lo hayan acreditado. Entonces, los 6 meses y 15 días se van a hacer con el siguiente procedimiento. Ya lo hice de una manera directa, ahora vamos a hacerlo de conformidad como está acá ejemplificado en la lámina. En este caso serían entonces 16 años, 16 días por el año, por los 2 años o el tránsito del año y medio a los 2 años. Esos 16 días lo vamos a dividir entre 12 y lo vamos a multiplicar por la cantidad de meses trabajados y así le vamos a obtener cuál es la fracción que nos da al hacer esta operación eh, matemática. Entonces, de obtener el número de días, de dividirlo entre 12 y de multiplicarlo por el número de meses completos que el trabajador laboró, pues entonces allí vamos a obtener a cuánto o en cuántos días corresponde esa fracción por el concepto de vacaciones o bono vacacional en el caso de que sean fraccionados. Bueno, esto con lo que corresponde a estos conceptos. Eh, Ahora vamos a ir verificando otros de los conceptos que forman parte de los conceptos laborales de todas las prestaciones sociales, como lo es las utilidades. Esto pues lo conseguimos, como ustedes saben, en el artículo 131 de la ley. En principio, la ley me habla de lo que son la participación en los beneficios de la empresa. Como sabemos, entonces lo conseguimos allí en el artículo 131, en el cual pues vamos a observar esta primera parte de lo que es la participación en los beneficios. Eh, Como sabemos, pues las entidades de trabajo deberían en principio distribuir lo que son el 15% de sus beneficios líquidos que hubieran obtenido durante todo su ejercicio anual. Entonces, estos beneficios van a representar la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. Esa es una obligación que va con cada uno de los trabajadores y tiene como un límite mínimo 30 días y como un límite máximo 120 días o 4 meses. Cuando el trabajador pues no hubiese estado todo el año, esa bonificación se reducirá de conformidad con los meses completos, tal y como les expliqué con respecto a lo que son las fracciones. Eh, Cuando pudiera ocurrir que la terminación de la relación de trabajo es al cierre del ejercicio fiscal, pues la liquidación se va a hacer con respecto a los meses que estén servidos y pudiera hacerse luego del vencimiento de ese respectivo ejercicio fiscal. Este, como les digo, es a los efectos de calcular esta participación en los beneficios. Esto se hace, para hacer las empresas, lo hacen con
lo que son las declaraciones que se hacen ante el CENIAT y de allí, con esas declaraciones, donde se evidencia cuáles son esos beneficios, cuál es ese 15%, pues entonces allí, de allí se saca cada uno de lo que son las respectivas participaciones de los trabajadores. Ahora, por el que todo el mundo se guía es en cuanto a lo que pudiera ser esa bonificación de año en las cuales siempre se van a pagar como mínimo a los trabajadores los 30 días de salario. Estos 30 días de salario son en base al salario normal que el trabajador devengó. No siempre es tan cantado o tan fácil, en el sentido de que hay oportunidades en el que el salario no es un salario fijo, es un salario que es variable, es un salario que es compuesto por varias incidencias. Entonces, en esos casos de cuando exista el salario fijo, pues no hay inconveniente. Ya vamos a saber cuál es nuestro salario, nuestro último salario normal diario y teniendo este salario, lo vamos a multiplicar por los 30 días y allí nos va a dar el resultado de lo que nos corresponde por utilidades. Pero en el caso en el que exista un salario que sea variable, pues entonces ya allí hay que hacer eh, una suma de salarios de los 12 y sacar un promedio a los efectos de que este salario o el concepto que nos va a dar por utilidades lo tengamos que hacer de conformidad con la ley y la jurisprudencia con un promedio para sacar ese salario. Y al tener ese salario promedio, pues vamos a obtener, al multiplicarlo por 30 vamos a obtener lo que es este concepto por utilidades. Lo mismo, el mismo criterio aplica en el caso de que el trabajador por cualquier motivo o circunstancia pues no cumpla o no esté el año completo en la empresa, aplica el mismo criterio de los meses completos en los que el trabajador haya estado trabajando para una entidad de trabajo o a cualquier patrono, y entonces en base a esos meses completos es que se le saca su cálculo con respecto de lo que le corresponde por utilidades. Entonces aplicaríamos la misma modalidad con respecto a lo que son las vacaciones y el bono vacacional. Viéndolo desde un punto de vista gráfico, pues igual tenemos que tener ese salario normal, o no multiplicar en principio por esos 30 días y pues esto nos va a dar un monto el cual va a ser el que se le corresponde al trabajador por el año de trabajo y en el caso de la fraccionada por los meses completos laborados. Igual, para las utilidades fraccionadas, si me corresponden 30 días, esos 30 días los vamos a dividir entre 12 y lo vamos a multiplicar por lo que son los meses trabajados, meses completos trabajados por este trabajador. Allí pues vamos a obtener lo que es el resultado para este concepto de utilidades. No me extiendo más, es similar en cuanto a lo que es el procedimiento con las vacaciones, el bono vacacional, de cómo sacar esa fracción de lo que le corresponda al trabajador. Bueno, aquí ya yendo al concepto que si se quiere el más, es el más amplio porque es el que va acumulando esa antigüedad del trabajador, pues lo conseguimos con el artículo 142 en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, las cuales pues conseguimos las prestaciones sociales, las cuales pues a partir del año 2012 esa antigüedad pasó a llamarse prestaciones sociales. Se entendía anteriormente que prestaciones sociales era antigüedad más todos los conceptos. Con esta ley se le da el nombre de las prestaciones sociales solamente a lo que es la antigüedad del trabajo. En este artículo pues conseguimos que como ustedes saben, que se existe, que se debe depositar
15 días de salario por cada trimestre que el trabajador labore y con base al último salario devengado en ese trimestre. Eh, También nos dice que luego del primer año, pues se deben adicionar 2 días de salario que deben ser acumulados por el trabajador y hasta un máximo de 30 días de salario. Esto como una especie de prima por antigüedad del trabajador. También existe el famoso recálculo, que realmente es la otra forma de calcular las prestaciones sociales. La primera es la literal A y B, que vemos que son los 15 días de salario por cada trimestre, con base al último salario de cada trimestre, pues allí vamos sacando trimestralmente cada uno de lo que corresponde por ese trimestre en este concepto. Y existe la forma de que cuando se termina una relación de trabajo, pues las prestaciones sociales se van a calcular en base a 30 días de salario. Esos 30 días de salario corresponden a cada año trabajado o a la fracción superior a 6 meses. Es decir, en el caso que ya hemos hablado, por lo menos termina la relación de trabajo en un año, 6 meses y 15 días. En este caso, le corresponderían al trabajador, si es un año y medio, pues entonces le corresponderían la cantidad de 60 días, porque estamos hablando de más de un año y medio de trabajo. Entonces, ahí serían 60 días en ese caso, por lo que es el último salario integral que como ya lo hemos explicado, es el que está compuesto por dos alícuotas de bono vacacional y utilidades para formar ese salario y es ante el cual se puede hacer la operación matemática eh, de este concepto para obtener cuánto es lo que efectivamente se le debe se le debe por este concepto. La ley nos establece una especificación de es que cuando el trabajador o cuando la relación termine por cualquier causa, eh, y que esto sea antes de los 3 primeros meses, el pago de lo que le corresponde al trabajador por concepto de las prestaciones deberá ser de 5 días de salario por mes trabajado o por fracción. Es decir, si el trabajador solo estuvo 2 meses y 15 días, pues entonces allí le aplica lo de los 5 días por cada mes trabajado de forma completa. Entonces, 5 días por cada uno. Eso es cuando las relaciones pues son un poco cortas. Allí esos son casos específicos que nos establece la ley. Vamos a verlo rápidamente y para ir concluyendo en lo que es una tabla. Vemos una tabla en la que está especificado un periodo, el año y el mes, y luego lo que son el salario. Viéndolo más específico, pues para obtener este salario, recordemos, el salario base, si solo existe una forma, un solo compuesto del salario, o si tienes otras incidencias, pues un salario normal, ese salario normal diario, le vamos a sacar las alícuotas dependiendo de cuál sea el concepto, esas alícuotas van a ir sumando cada una de ellas al salario normal y así obtenemos ese salario integral, el cual va a ir multiplicado, en este caso, como vemos acá en la tabla de ejemplo, que si ingresó en enero, pues en marzo con el último salario de marzo se va a multiplicar ese salario integral por esos 15 días. Allí nos va a dar un monto y ese monto va a ir acumulándose. Evidentemente va a tener una garantía con unos intereses y este es lo que vemos en el artículo 142 literal A y literal B. Así se hace esa operación en un cuadro
para obtener lo que es este concepto. Em, Vemos que pues, esto se va acumulando mes a mes vamos colocando los salarios, pero los días acreditados son trimestrales y allí una vez termine la relación de trabajo, pues va a dar un monto que va a ir llevando mes a mes también intereses y eso va evidentemente a constituir la garantía de las prestaciones sociales. Este es el literal A y B. Como les comenté, también el último salario devengado por el trabajador por el número eh, 30 días por año, entonces, y el último salario, pues nos va a dar igual otra forma de calcular. ¿Qué ocurre? Cuando se va a introducir una demanda de prestaciones sociales y otros conceptos, se tienen que hacer los cálculos. Este cálculo que vemos acá y el cálculo de 30 días por año o fracción superior a 6 meses por el último salario integral. Hay veces que dependiendo del salario, dependiendo de la antigüedad, pues este, va a darse como tal el que dé mayor entre este literal A y B y el literal C, pues ese es el, el que aplica a los efectos de saber cuál es el que le corresponde al trabajador. El que dé mayor entre esos dos es el que aplica. A la hora de realizar una demanda, hay que hacerlo los dos como un requisito para la admisibilidad de cualquiera de esas acciones y le repito, lo que dé mayor es el que se calcula, uno solo de ellos. Por último, un ejemplo de lo que es un instrumento fundamental, artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, lo que son los recibos de pago. Fundamental, es una obligación patronal, se cumple por lo increíble que parezca, a veces se cumple muy poco, pero es un requisito y es el arma fundamental que puede tener el patrono a los efectos de demostrar cuál es el salario del trabajo. Porque lo que allí esté manifestado, siempre y cuando esté bastante acorde a la realidad, pues va a ser la prueba fundamental del patrono a los efectos de demostrar cuál es el salario efectivamente devengado por el trabajador. Un recibo de pago que ahí el artículo 106 nos especifica muy claramente cuáles son los requisitos, nombre y apellido, cédula, cuál es el periodo de pago que se está haciendo, cuál es el salario tanto mensual como diario, cuándo se está haciendo el recibo de pago, cuál es el valor eh, de la hora, cuál es el cargo del trabajador y se especifica. Recordemos que este puede tener varias variables, este recibo de pago, porque las formas de pago pueden ser semanal, pueden ser quincenal, inclusive hay casos de que aplican de, como la semana tiene 7 días cada uno, 7 y 7, 14, hay entidades de trabajo que pagan por catorcenas, pero lo normal son semanal, quincenal e inclusive un recibo de pago mensual. Así, lo importante es cumplir con este requisito independientemente de cómo sea la forma de pago. Entonces, esto para la que lo tengamos allí muy en cuenta, estos recibos de pago deben ser efectivamente realizados y la ley nos dice que debe ser entregado una copia al trabajador como constancia de su pago. Pero si se quiere, es la prueba fundamental cuando existe o pudiera existir algún litigio, pues esta es la prueba fundamental del patrono, al cual muchas veces eh, pues es quien es la que lo ayuda a los efectos de dilucidar cuál es el salario del trabajador y cuánto efectivamente le puede corresponder por cada uno de los conceptos laborales. Entonces, pues a grandes modos, esto estas fueron las prácticas procesales, agradeciendo a quien pudo haber, los que pudieron haber estado en esas audiencias que pudimos asistir, una experiencia, bueno, que lo manifiesten los que los pudieron asistir.
pero la verdad bastante gratificante, bastante eh, enriquecedora en el sentido de lo que vemos en la ley, llevarlo a la práctica y pues sin duda día a día es lo que necesitamos ir llevándolo y ir enriqueciendo nuestro ejercicio profesional, en el futuro ejercicio profesional. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues con mucho gusto lo podré atender a través de los medios que establece la plataforma, específicamente la mensajería instantánea. Eh, por allí, pues en la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, pues podemos dilucidar o aclarar algo que no haya quedado claro o tengan alguna duda, pues con mucho gusto por allí le atenderé. Por lo demás, agradecido. eh, estaremos en contacto y por su atención, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.